El carácter esquizofrénico. La neurosis puede definirse como una distorsión o un defecto de la relación que el individuo mantiene con la realidad. El neurótico está en contacto con la realidad, aunque su actitud pueda dar lugar al rechazo de sus exigencias, como ocurre en el carácter oral, a la desconfianza y el recelo, o a una excesiva agresividad. El contacto nunca es inmediato y directo, pues de ser así no tendría sentido calificarlo de neurótico, pero tampoco llega a perderlo del todo. La neurosis es comparable a un defecto de la vista, como la miopía, el astigmatismo o el estrechamiento del campo visual. La psicosis, por el contrario, es una forma de ceguera. El individuo esquizofrénico pierde el contacto con la realidad. Aunque la anterior afirmación parezca una simplificación de un problema muy complejo, en realidad lo único que hace es plantearlo. Nos enfrentamos a la necesidad de definir la realidad y de determinar la naturaleza del contacto que el organismo mantiene con ella. En realidad, las diferencias entre el neurótico y el psicótico, aunque cualitativas según las normas psiquiátricas, pueden ser reducidas a un común denominador y consideradas como fenómenos cuantitativos. ¿Es que no existen casos dudosos en los que resulta difícil decidir si un determinado comportamiento debe ser descrito como neurótico o como psicótico? ¿Acaso no se ha dicho que todo individuo perteneciente a una cultura civilizada presenta alguna manifestación de un proceso esquizofrénico? El término esquizofrenia fue introducido por Bleuler para designar a un síndrome conocido anteriormente como dementia praecox. La palabra esquizofrenia, que significa escisión de la mente y por extensión escisión de la personalidad, constituye una descripción tan acertada que se le identifica con la naturaleza misma de la enfermedad. Existe, sin embargo, una postura, muy influida por el pensamiento psicoanalítico, que considera la esquizofrenia un fenómeno regresivo en el que la retirada de la realidad es llevada al extremo. Tenemos pues dos puntos de vista para estudiar el proceso esquizofrénico. Según uno de ellos, la escisión tiene lugar dentro de la personalidad, la unidad de cuyos elementos queda destruida. Según el otro, la verdadera escisión se produce entre la personalidad y la realidad. Es nuestro propósito demostrar que ambos son válidos y representan dos aspectos de un mismo fenómeno. En esta discusión podemos prescindir de exponer casos detallados. Es algo admitido que el esquizofrénico procede de un ambiente familiar turbulento y trastornado. De momento, el problema principal consiste en comprender el mecanismo de la formación de síntomas y en hacernos una idea de la naturaleza de los procesos patológicos subyacentes. Uno de los síntomas más llamativos que presenta el sujeto esquizofrénico es el de la despersonalización. Esta pérdida de contacto con la totalidad del cuerpo, o una parte de él, constituye una pérdida de contacto con la realidad. No cabe duda de que la percepción del propio cuerpo es un importante aspecto de la realidad para cada individuo. El otro aspecto es la percepción de los objetos materiales y de los procesos que tienen lugar en el mundo exterior. En realidad se trata de dos facetas de la función perceptiva. Si podemos explicar la primera, estaremos en disposición de comprender la segunda y de profundizar en el conocimiento del yo y sus trastornos. Todos los autores coinciden en que el individuo que padece la despersonalización declara haber perdido el contacto con el cuerpo o con una parte significativa del mismo. Además, se producen sensaciones de extrañeza e irrealidad. A veces la persona tiene la impresión de estar mirándose a sí misma desde fuera del cuerpo o desde lejos. Con mayor frecuencia, la despersonalización se limita a una parte del cuerpo que es percibida como una estructura ajena, no perteneciente al yo, e incluso situada bajo el control de otra voluntad. En el ataque de despersonalización se produce una escisión, el cuerpo material o una parte de él deja de pertenecer al individuo
deja de ser su cuerpo tal como lo percibe habitualmente. Obviamente ocurre algo que quiebra la percepción unitaria del organismo. ¿Cómo explicar este fenómeno? Reproduciremos la descripción de uno de estos ataques que, aun siendo un caso extremo, resulta sumamente revelador. A veces tenía la sensación de que no controlaba la respiración. Pensaba que si dejaba repentinamente de respirar no podría volver a hacerlo de nuevo. Parecía que estuviese fuera de mi cuerpo, contemplándolo como si no fuese mío. Tenía sensaciones de debilidad y mareo y creía estar a punto de morir. Entonces solía gritar y derrumbarme y las sensaciones desaparecían lentamente. Era algo terrible. Esta paciente fue hospitalizada tras una serie de ataques como el descrito aquí. Al analizar una reacción como la anterior, nos vemos en la necesidad de decidir si el relato del paciente es una descripción minuciosa del hecho o simplemente el producto de una imaginación trastornada. No es posible discutir el relato de una sensación dado que el observador solo percibe su manifestación externa. Nadie puede saber si la paciente estaba o no fuera de su cuerpo. Hemos de aceptar su declaración e intentar comprenderla. El problema no se resuelve por el hecho de atribuirlo a una imaginación trastornada. Para explicar este trastorno habremos de explicar la sensación original. En lo que se refiere al problema de la despersonalización, nos enfrentamos a un fenómeno que trasciende la psicología y la fisiología. Por muy onírica que parezca la situación, sabemos que estamos despiertos, o si no, aún queda lo suficiente del yo como para comprobar la realidad por medio del proverbial pellizco. Al ser el yo un derivado del ello, al reafirmar su dominación, restablece su función innata de autopercepción. Esto sucede de acuerdo con una ley científica fundamental que el propio Freud admitía. Toda función diferenciada ha de hallarse presente en forma de tendencia en el estado inestructurado a partir del cual ha evolucionado. Mientras los tejidos estén cargados de energía, no se produce una pérdida del yo, sino simplemente una pérdida de sus límites. La realidad, tal como la conocemos, es normalmente un producto de la función del yo. Al verse desbordado, dicha realidad se debilita. Esta realidad del yo, una realidad material, no es la única que existe. La función del ello posee su propia realidad, la cual es tan válida como la del yo, aunque sea incapaz de hacer frente a las necesidades materiales del organismo de los animales superiores. Esta realidad está dominada por el principio del placer, como lo está en gran parte la del niño, pero es por derecho propio tan válida y deseable como la otra, situada bajo la égida del principio de realidad. Es la realidad del más profundo y pleno orgasmo sexual de las grandes experiencias religiosas y del milagro de la primavera y el nacimiento. Es la realidad que roza los misterios de la vida, pero sin llegar a ser una realidad mística. No es esto lo que se experimenta en la reacción esquizofrénica. El proceso por el que se crea un doble yo es más complicado. Cuando la atmósfera que rodea a un organismo excitado se carga fuertemente, parecen desarrollarse en ella ciertas fuerzas cohesivas. Normalmente todos los organismos vivos poseen un aura, la cual es un fenómeno natural existente en todos los sistemas cargados. Pierrakos ha realizado un estudio intensivo sobre el campo energético que rodea al organismo humano, tanto en la salud como en la enfermedad. Parece ser que en los estados de carga muy elevada el organismo puede salirse fuera de su aura o campo, el cual queda atrás conservando la forma del cuerpo al que sigue como una sombra. Una vez configurado como un núcleo, conserva su forma y cohesión mientras siga fluyendo energía desde el cuerpo hacia él. La percepción del yo se duplica en virtud del puente energético tendido entre ambos sistemas.
el fenómeno del campo desaparece tan pronto como la disminución de la excitación hace que la energía se retire al cuerpo propiamente dicho. Tampoco en este caso se produce una pérdida del yo ni una escisión psicótica de la personalidad. Algunos pondrán en duda y otros rechazarán todas las interpretaciones bioenergéticas. Con esta misma reacción fueron acogidas muchas de las aportaciones más valiosas de Freud. Algunos se preguntarán si es cierto eso de los dobles etéreos, o si uno cree en los espíritus. No se trata de una cuestión de fe, de espiritualismo o de fenómenos parapsicológicos. Estamos tratando de comprender una enfermedad cuyos síntomas resultan incomprensibles desde el punto de vista de la realidad de nuestra vida cotidiana. La debilidad de la barrera normal se traduce psicológicamente en una debilidad del yo. La pérdida de la membrana delimitadora es una pérdida del yo. Esto nos trae a la memoria la afirmación de Freud de que el yo es una superficie y la proyección de una superficie. Desde el punto de vista biológico, la verdadera superficie del cuerpo es la piel. Desde el punto de vista energético, la principal membrana de contención es el sistema muscular situado bajo la piel. El problema del carácter esquizoide y de la esquizofrenia radica en la falta de identificación del yo con el sistema muscular y en la debilidad de dicho sistema. Si esto es exacto, será necesario introducir una importante modificación en las formulaciones de Freud. El soporte de la vida, que es el agente unificador del organismo, no es el eros, sino más bien el tan detractado instinto agresivo, que mantiene cuerpo y alma unidos. El eros favorece el retorno del espíritu a lo universal, a la divinidad. Este es el principio del nirvana y la finalidad de las grandes religiones místicas de Oriente. Dicho retorno ha de producirse finalmente, pero durante la vida del organismo, la búsqueda de unión con lo universal es canalizada a través de la función sexual por los instintos agresivos de autoconservación. La debilidad del sistema muscular del carácter esquizoide y del psicótico no se debe a la falta de desarrollo muscular, tal como entendemos normalmente esta expresión. Con mucha frecuencia el carácter esquizoide posee una gran fuerza muscular. En esto difiere del carácter oral, en el que el sistema muscular está poco desarrollado. En el esquizoide la musculatura está tensa, los músculos profundos presentan un estado espástico y todo el sistema muscular se encuentra segmentado y falto de coordinación. Su estructura corporal no da la impresión de unidad. La cabeza no parece estar firmemente unida al tronco. Existe una acusada división del cuerpo a la altura del diafragma y los miembros inferiores no están integrados funcionalmente en el cuerpo. La alucinación esquizofrénica se basa en una proyección que determina la forma y contenido de aquella. La voz que oye el esquizofrénico es la suya propia y por supuesto las palabras que escucha son sus propios pensamientos. Todos escuchamos nuestra voz interior mientras pensamos, pero esto nos dice muy poco acerca del mecanismo de la proyección. Podemos hacernos una idea mediante el análisis del fenómeno de la alucinación visual. El esquizofrénico afirma ver en ocasiones formas que nadie más observa. La forma puede ser vaga o más o menos definida, como la de un ángel o un demonio. Además, ve otros fenómenos, líneas que atraviesan el espacio, el aura de las personas, etc. Es necesario establecer una distinción entre estos fenómenos. Si se le llama locura a todo, se corre el riesgo de cerrar el acceso al mundo esquizofrénico. Hay que hacerle tomar contacto con la realidad a través de un shock, pero semejante procedimiento no garantiza que vaya a aceptar una realidad ofrecida de ese modo. La retirada esquizofrénica de la realidad solo afecta al lado
material del mundo que nos rodea. Ya vimos que estaba basada en una inhibición del instinto agresivo, lo que daba lugar a una actividad anormal del componente espiritual y sensorial. Existe una antítesis natural entre movimiento y percepción. Todos reducimos la motilidad cuando deseamos aumentar nuestra agudeza visual o auditiva. El esquizofrénico se halla en contacto con un mundo desconocido para las personas normales. Hemos de admitir que ese mundo existe, ya que de otro modo seríamos incapaces de comprender el problema. Con un adiestramiento especial podemos observar fenómenos similares. Este mundo se compone de ondas de energía, de procesos de campo energético que nos rodean en la atmósfera. Todo esto no es producto de la alucinación del esquizofrénico, pero he aquí que se produce un cierto grado de despersonalización. Si en ese estado surge una proyección, tiene lugar la alucinación. La forma y el contenido de la visión no se encuentran en la atmósfera, sino en la mente del esquizofrénico, pero solo puede ser proyectada sobre una pantalla de fuerzas atmosféricas. Dicha pantalla es necesaria para que la proyección tenga lugar. ¿Acaso es posible formar una imagen si el proyector cinematográfico dirige su luz hacia el espacio? ¿Podemos identificar formas animales en el cielo si no hay nubes? Admitida la pantalla, ¿cuál es el mecanismo que, a modo de proyector cinematográfico, forma la imagen? La escisión esquizofrénica fundamental reside en la difusión o disociación de los dos impulsos instintivos. Esta disociación es producida por el bloqueo del canal por el que discurren los impulsos agresivos, que de ese modo no pueden llegar a la conciencia. Ello implica una escisión secundaria de la personalidad esquizofrénica entre el impulso y la percepción del impulso. La observación clínica permite situar ese bloqueo en los músculos profundos de la base del cráneo. En el estado psicótico, el bloqueo de la base del cráneo es tan fuerte que son pocos los impulsos agresivos que alcanzan el cerebro. Los pocos que lo hacen solo llegan a los centros subcorticales, sin alcanzar el centro de la conciencia situado en la corteza cerebral. A veces incluso la carga de los centros subcorticales es tan reducida que las actividades vitales como comer se reducen al mínimo. Es lo que denominamos negativismo del comportamiento psicótico. En el estado esquizofrénico paranoide, por el contrario, la formación de impulsos es intensa y activa. Cuando la energía de esos fuertes impulsos agresivos alcanza el bloqueo de la base del cráneo, es desviada. La mayor parte es desviada hacia atrás y otra parte pasa a través de los oídos y en ocasiones a través de los ojos. Esta desviación hacia el exterior a través de los ojos es la proyección que explica la alucinación visual. Se trata, sin embargo, del fenómeno alucinatorio menos frecuente. Cuando la energía de los impulsos es desviada hacia atrás, carga el campo atmosférico que rodea la parte posterior de la cabeza. Al poseer el esquizofrénico una alta sensibilidad, se comprende que sienta que algo está ocurriendo a sus espaldas. También podría interpretarse esta sensación como alguien me está mirando fijamente desde atrás, o alguien me sigue, etc. A veces se encuentran individuos no psicóticos que sienten ese mismo bloqueo. Había un paciente que decía, cuando me pongo furioso siento una conmoción en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Esto me frustra, ya que no me permite expresar la ira, y esto a su vez me pone más furioso y me frustra aún más. Entonces empiezo a decir cosas sin sentido y ya no puedo parar. Muchas personas temen que alguien las ataque desde atrás. En el teatro o en la sala de conferencias se sientan en la última fila de butacas y vuelven frecuentemente la cabeza para estar seguras. Al ser los impulsos agresivos los que se proyectan al exterior,
es fácil comprender los sentimientos de persecución que padece el esquizofrénico. El contenido de tal ilusión ha de ser interpretado a la luz de las experiencias de la vida del esquizofrénico, si es que éstas pueden ser aclaradas. El mecanismo bioenergético de la proyección y la alucinación esquizofrénicas no constituye en sí mismo un objeto adecuado para la interpretación psicoanalítica. Paralelamente al bloqueo de la base del cráneo, los individuos esquizofrénicos presentan otro fuerte bloqueo en la unión de la pelvis con la columna vertebral, formado por músculos en estado sumamente espástico. Se trata de puntos homólogos situados en la línea de flujo de la corriente bioenergética. Al ser este flujo pulsátil y de naturaleza pendular, siempre se encuentra igualmente perturbado en ambos extremos de su trayectoria. En el individuo psicótico, el impulso agresivo no está al servicio de la sexualidad, del mismo modo que no lo está al servicio del yo. A consecuencia de ello, es incapaz de alcanzar la descarga sexual. Cualquier sensación de carácter sexual es vaga y difusa. El impulso necesario para concentrar la carga en el aparato genital es desviado hacia el exterior. Todo lo dicho se da también en la estructura esquizoide del carácter, aunque en menor medida y dependiendo del grado de integración de la personalidad. En el bloqueo de la pelvis se produce la proyección del mismo modo que en el bloqueo de la nuca. También aquí se percibe actividad exactamente detrás de uno. La única diferencia es que la interpretación suele tener aquí un significado sexual. Fenichel da cuenta de una observación de Bibring referente a una mujer que creía ser perseguida por un hombre llamado Detrás, al que atribuía una serie de características que en realidad correspondían a su propia región glútea. Este mecanismo explica el temor al ataque homosexual en el varón psicótico. Pero, si no se comprende la dinámica bioenergética del problema, resulta muy difícil explicar dichas fantasías desde un punto de vista psicológico. Citaremos a Fenichel de nuevo. El descubrimiento de Freud de que el perseguidor representa al objeto homosexual sigue siendo válido, pero el hecho de que al mismo tiempo presente los rasgos del propio sujeto demuestra que dicho objeto, en la fantasía del paciente, ha sido incorporado y vuelto a proyectar. La falta de agresividad y la intensa necesidad de contacto a nivel interpersonal hacen del esquizofrénico una víctima fácil del homosexual activo y agresivo. Nunca se ha visto un esquizofrénico o un esquizoide que presente las características físicas del sexo opuesto de un modo tan acusado como el que se observa en los verdaderos homosexuales o en el varón pasivo femenino. Sin embargo, las prácticas y fantasías homosexuales no son infrecuentes entre los psicóticos. Otro síntoma habitual del trastorno esquizofrénico son las ideas de incorporación. Estas fantasías incluyen a todos los orificios naturales del cuerpo, oral, anal, respiratorio y otros. Si las tomamos al pie de la letra, seremos presa del delirio esquizofrénico en que una parte disociada es considerada como representante del todo. A ese respecto, Rosen, quien interpreta todas las fantasías esquizofrénicas como fenómenos orales, ha hecho una significativa contribución. Merece la pena citar el comentario que hace sobre el delirio de Schreiber, analizado por Freud. Además, comencé a comprender y a no perder de vista el hecho de que el anhelo del sol cálido y fecundo en que consistía el delirio de Schreiber procedía, en último término, de la necesidad de reemplazar el sol frío que la enloquecía. La actitud típica del carácter oral puede expresarse como un sentimiento consciente o inconsciente de que el mundo le debe algo. Siente que ha sido estafado o que no ha recibido la parte que le corresponde. Pero el carácter oral no tiene la sensación de ser perseguido, ni teme ser atacado.
La actitud esquizofrénica solo puede ser descrita como actitud de terror. Este terror subyace a la inmovilidad de la catatonía inhibida, al frenesí de la catatonía excitada, al delirio de la paranoia y a la resignación de la hebefrenia. Semejante pánico solo puede proceder de haber experimentado una situación en la que la propia existencia del individuo se ha visto amenazada. Las ideas de incorporación deben ser interpretadas a nivel oral y la interpretación extenderse al carácter esquizofrénico o esquizoide. Además del profundo temor derivado de una amenaza a la existencia, el esquizofrénico posee un fuerte sentimiento de privación. Sus actividades homosexuales han de ser consideradas como un intento de lograr el calor del contacto humano íntimo. Pero su necesidad es mucho mayor que la del paciente neurótico. La labor terapéutica no resulta sencilla. No basta con devolver al psicótico a la realidad y eliminar sus alucinaciones y delirios. El yo reconstituido ha de ser fortalecido de manera que pueda hacer frente a la realidad sin demasiado esfuerzo. En el tratamiento de la esquizofrenia, el principal factor terapéutico es la amabilidad sincera y el afecto del terapeuta. Rosen demuestra cuánto valora este requisito al afirmar que el terapeuta debe ser un protector y un proveedor omnipotente y afectuoso para el paciente. El esquizofrénico es como el niño dentro de la matriz. Te necesita como el embrión necesita a su madre, pero es incapaz de exigir nada. Si el terapeuta teme entregarse o carece de suficiente vitalidad para ello, no podrá ayudar al esquizofrénico o al esquizoide. Podemos concluir que esta es la necesidad fetal fundamental que expresan las ideas de incorporación. La sugerencia de que el comportamiento esquizofrénico posee las cualidades fetales de unión y dependencia apunta a los posibles factores etiológicos del trastorno. El niño no comprende la incapacidad de sus padres para satisfacer sus necesidades y divide el mundo exterior en dos categorías o fuerzas: las buenas, que producen satisfacción, y las malas, que producen privación y frustración. A la vista de esta división resulta fácil comprender por qué el niño cree en brujas, en Santa Claus, etc. El esquizofrénico también presenta esta antítesis fundamental entre el bien y el mal, asociándola frecuentemente a pares opuestos como Dios y el diablo, amor y odio, amabilidad y frialdad, etc. En un marco de referencia tan rígido y simple, los procesos mentales presentan la condensación, el desplazamiento y las cualidades simbólicas que, como demostró Freud, son características de los sueños. Pero hay una diferencia. El niño actúa según el principio del placer, que solo sabe de tensión y relajación. La realidad, considerada como las fuerzas que operan en el mundo exterior, le es desconocida por carecer del desarrollo necesario. La actuación del psicótico no se basa en el principio del placer. De hecho, el meollo del problema lo constituye la incapacidad del organismo psicótico para ir al encuentro de la excitación placentera. La omnipotencia del niño es real. Él es el futuro, el heredero de todo cuanto el pasado ha producido y el creador del mañana. Si esto resulta ser un engaño, todo lo que se puede decir es que no hemos cumplido con nuestras obligaciones para con él. Los delirios de grandeza típicos de la esquizofrenia son en realidad un engaño. Estas situaciones opuestas no son otra cosa que las dos tendencias instintivas fundamentales, agresión y ternura, lo material y lo espiritual, este mundo y este otro mundo. Como un paciente que se identificaba con el lado espiritual y vivía en ese otro mundo, y percibía el mundo real y agresivo de las necesidades y sensaciones materiales como algo extraño y ajeno, y como las fuerzas que influyen sobre uno. En esta paciente las fuerzas han de ser interpretadas como la energía del impulso agresivo material. Al ser este la expresión de la fuerza vital en los tejidos del cuerpo, nadie es capaz de reprimirlo del todo. Si no se percibe y acepta como parte de la personalidad,
se establece con él algún tipo de contacto indirecto a través de la proyección y la introyección. La pérdida de contacto con el impulso agresivo material se manifiesta en forma de total despersonalización. Esta paciente experimentaba esa total despersonalización como si estuviese fuera de sí misma, como si se sintiese dividida, un cuerpo aquí y un alma allí. Deseaba la unificación, pero rechazaba el cuerpo, solo a través del cual era posible dicha unificación. En muchas experiencias esquizofrénicas se descubre que las paredes de la habitación desempeñan un importante papel. Escuchar voces y ver objetos en las paredes constituye una experiencia esquizofrénica habitual. Según el esquizofrénico, las paredes están vivas. Para comprender esta observación, hemos de tener presente que el esquizofrénico percibe movimiento fuera de sí mismo, mientras que la percepción de su motilidad interna se halla bloqueada. Esto es, percibe el efecto de su proyección como un reflejo de las paredes, sin darse cuenta de que él es su origen. Lo que hace que las paredes parezcan vivas es el movimiento de energía en el espacio. Cuando miramos un objeto a través de un espacio cargado, la vibración de éste se proyecta sobre aquel, dándole la apariencia de estar vivo. Que el espacio mismo está vivo en el sentido de que en cualquier circunstancia posee movimiento de vibración, es algo que reflejaron gráficamente los pintores impresionistas y que hoy en día pocos artistas se atrevían a negar. El esquizofrénico es mucho más sensible a este tipo de fenómenos que las personas normales. En los ojos es donde el esquizofrénico manifiesta más claramente su enfermedad. A veces es posible el diagnóstico basándose únicamente en ellos. Reich lo describía como una típica mirada perdida en la lejanía. Los ojos del esquizofrénico parecen no mirarle a uno, sino a través de uno. Al mirarle a los ojos se tiene la sensación de no establecer contacto con ellos. ¿Qué es lo que funciona mal en esos ojos? ¿Cómo se las arreglan para pasar de largo? La única interpretación posible es que la luz podría penetrar en los ojos y la función mecánica de la vista se mantenga intacta, pero que nada salga de ellos. Es como si el fuego interno estuviese atenuado o se hubiese extinguido. Del mismo modo, el rostro parece una máscara. Los ojos son inexpresivos. El esquizofrénico no carece de sentimientos, de lo que carece es de la capacidad para concentrarlos en otra persona. Existe una diferencia entre ver y mirar. El diccionario nos dice que la primera es una función pasiva. La definición del verbo mirar es interesante. Dirigir los ojos hacia algo, dirigir la vista con cierto aire o sentimiento. El esquizofrénico ve pero no mira. No dispone en el segmento de la cabeza del impulso motor necesario para dirigir su atención. Esta misma carencia explica la expresión impulsada y apagada que presenta la región de la frente situada entre los ojos y la sensación de vacío que da la parte delantera de la cabeza. La energía se halla bloqueada en la parte posterior del cuello y a veces en la parte posterior de la cabeza y no pasa a la parte delantera del cerebro o cabeza.